Bienvenidas al podcast Madre Soltera de Mellizas. En este podcast vamos a tratar temas sobre el embarazo y la maternidad, así que te invito a escuchar este episodio del podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 24 del podcast Madre Soltera de Mellizas. Espero que hayan podido disfrutar del episodio anterior. Si aún no has escuchado alguno de los episodios, te invito a escucharlo en este momento para que así te mantengas informada de todo lo que he estado desarrollando a lo largo de este podcast. Y también, pues si eres nueva, te invito a suscribirte a este podcast o a seguir el podcast para que te mantengas informado cada vez que salga un episodio nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre elaborando un plan de parto, lo que debes considerar. Así que nada, empecemos de una vez. Cuando hablamos de plan de parto, eso es cuando tú te sientas con tu médico y deciden cuáles son las mejores opciones para ti. Porque, por ejemplo, hay madres que dicen, bueno, yo voy más con la cesárea, o yo voy más con el parto natural, o no quiero que me pongan, ¿cómo es que se llama? Epidural, y así por el estilo. Hay mujeres que, por ejemplo, resulta que son alérgicas a la anestesia y hay que recurrir a otros métodos para la disminución del dolor. Entonces, esas son cosas que hay que considerar dentro de un plan de parto. Y por eso te voy a hablar de 12 cosas que debes pensar, que son importantes considerar al momento de elaborar un plan de parto. No te voy a desglosar cada una de ellas, pero te las voy a mencionar para que las tengas pendiente. Al momento de hacer un plan de parto, lo primero que tiene que haber información sobre ti, como lo que estaba hablando anteriormente. Tienes que mencionar si tienes algún tipo de alergias, etc. Esas cosas son bastante importantes porque imagínate tú que eres alérgica a la anestesia y que te pongan una anestesia. Te muere ahí mismo. Entonces hay que tratar de ser lo más honestos posible en cuanto a la información personal al momento de crear un plan de parto. También preferencia de acompañantes, quienes te van a acompañar en ese momento. También entorno y comodidades, o sea, en qué entorno va a ser el parto. Por ejemplo, si es un parto en el agua, si va a ser en el médico, si va a ser en la casa y así por el estilo. En el punto número 4 están las intervenciones médicas. Eso es el monitoreo fetal, medicamentos para el dolor, lo que estaba diciendo anteriormente. Hay algunas que prefieren que le pongan epidural, otras no, que prefieren su parto natural así sintiendo todo el dolor. Entonces, es como dije, es la preferencia de cada quien tiene preferencias distintas y por lo tanto todo eso se tiene que, digámoslo así, especificar en el plan de parto. Entonces también están las posiciones de parto, alimentación y líquidos, o sea, la ingesta de alimentos y líquidos durante el trabajo de parto. Hay algunas que sí, o sea, si tienen un parto natural es posible que sí, que puedan comer, pero obviamente quienes están en cesárea no pueden. Entonces también el contacto piel a piel, o sea, si eso es para especificar si deseas un contacto piel a piel con tu bebé. Porque hay personas que no lo prefieren así, ya sea porque estén, ¿cómo es que se dice? Estén llevando un parto subrogado. Por ejemplo, si alguien me contrata a mí para que yo tenga a su bebé, eso es ya un embarazo subrogado. Yo estoy embarazada por otra persona, pero el óvulo del cual yo estoy embarazada es de otra mujer y el esperma que se implantó en ese óvulo es de un hombre. Que son dos personas que simplemente me contrataron para que yo tenga a su bebé. Entonces eso es un embarazo subrogado. Entonces es posible que quien tenga un embarazo subrogado no prefiera el contacto piel a piel. Entonces por eso es importante especificarlo en el plan de parto. También si desean que se cuide el cordón umbilical, hay personas que sí lo prefieren, hay personas que no. Y para quienes no lo saben, el cordón umbilical
puede tener, ¿cómo es que se dice? Em, Células madres, creo que son, que más adelante pueden servir, ya sea para, si por ejemplo, si el bebé lo necesita porque estaba pasando por una enfermedad. Ustedes saben, yo no sé si ustedes sabían que el cordón umbilical se puede utilizar para sanar enfermedades. Entonces, hay mujeres que prefieren guardarlo, que se conserve. O sea, no es simplemente guardar lo que tú agarras y lo guardas en tu casa, sino conservarlo en un ambiente adecuado para que se conserven todas esas células madres que tiene ese cordón umbilical. Entonces, también en el punto 9 está lo que es la lactancia materna, si quieren que de una vez se le pegue el bebé al pecho o si no lo prefieren así. También sobre el cuidado del bebé. Si quieren, por ejemplo, que se le administre vitaminas K, aplicación de ungüentos, medicamentos, etcétera. Porque hay bebés que, por ejemplo, tienen que tener un cuidado especial cuando nacen, porque nacieron bajo alguna condición especial. Hay otras, porque, por ejemplo, hay madres que saben que van a tener a su bebé y que va a venir con una condición especial. Ojo, ¿ok? O sea, quizás hay madres que desconocen cuando el bebé nace que el bebé viene con una condición especial, pero hay otras que han hecho algún estudio al bebé y saben que el bebé viene con una condición especial y por lo tanto ese bebé necesita cuidados al momento del nacimiento. Entonces por eso es importante establecer eso dentro del plan de parto. Claro, el doctor seguramente lo sabe, pero recuerden que quien recibe al bebé es un pediatra. Entonces, por eso es importante establecer eso dentro del plan de parto porque el pediatra no lo sabe. Entonces, en el punto número 11 está lo que es la cesárea de emergencia. O sea, hay madres que están muy bien durante todo el embarazo, todo chévere, y hasta el momento el plan indica o que va a ser un parto en el agua, o que va a ser un parto normal, etcétera. Pero también tienes que especificar que en caso de que haya una cesárea de emergencia, si por ejemplo quién te va a acompañar en el quirófano, especificar también lo que estaba diciendo anteriormente, lo de la anestesia, si epidural, en caso de que seas alérgica a la anestesia, etcétera. Entonces todas esas cosas hay que especificarlas claras para que después no hayan inconvenientes. Y también un plan de respaldo en caso de. Eso es como, por ejemplo, que tú tengas un plan A definido, entonces tener un plan B en caso de que ocurra cualquier imprevisto. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo iba a dar a luz, me pusieron a llenar un formulario donde se especificaba todo eso, etcétera, y me pusieron a firmar un contrato en el cual había que determinar si se presenta cualquier inconveniente de que haya que salvar una vida, a quién salvarían, si la mía o la de mi bebé. En este caso venían dos bebés. Entonces, obviamente, una como madre que va a decir que las niñas, en mi caso, que eran dos niñas. Entonces, eso fue lo que yo puse ahí. O sea, eso es decisión de cada quien. O sea, a lo mejor tú que tienes a tu pareja, tú tengas que discutirlo con tu pareja y que esa persona te diga a ti, bueno, yo te prefiero a ti porque se pueden tener más hijos. Entonces ya, o sea, nadie te va a señalar por tú decidir tu vida por encima de tu bebé. Pero en mi caso particular, yo que estaba sola, pues yo decidí que la vida de mis hijas era más importante que la mía. Porque yo sabía que aunque yo no estuviera, ellas iban a tener personas que las cuidaran, que las amaran, tanto como lo podría hacer yo. Entonces, esas son cosas que hay que especificar dentro del plan de parto. El plan de parto es bastante importante para que, como dije anteriormente, no haya inconvenientes y que después de que pase cualquier imprevisto, después digan, no, pero que yo no dije eso. Y después quieran venir a demandar al médico. Señores, miren, cada embarazo es diferente y hay cosas que pueden pasar fuera del plan. Hay veces que lamentablemente tú tienes el plan A, el plan B, el plan C para tu parto, pero después llega un punto en que ninguna de esas opciones que tú tenías planteadas, pues lamentablemente hay que desecharlas, porque pasan cosas imprevistas, pasan cosas que lamentablemente
wow, se salen como del control de uno y del doctor, ¿tú me entiendes? Entonces uno no puede pensar nada más que el doctor es el malo o la doctora es la mala. No, hay cosas que definitivamente pasan, que están fuera del control de uno. Solamente, bueno, yo no sé si ustedes son cristianos, pero yo sí. Hay que poner las cosas en manos de Dios para que todo salga bien. Eso es todo, porque ese sí, o sea, para mí, yo que soy cristiana, para mí, Dios tiene el control ante esas situaciones y Dios es el que sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Entonces, por eso, o sea, si tú no eres cristiano, yo no sé en qué tú crees, pero en lo que sea que tú creas, que sea un poder supremo, aférrate a eso y que tome el control de la situación para que todo salga bien. Simplemente eso. Entonces, esto fue todo por este podcast. Les invito a que se suscriban o sigan el podcast porque hay, por ejemplo, plataformas que te invitan a suscribirte, como es el canal de YouTube, pero, por ejemplo, en lo que vendría siendo Spotify, tú vendrías ya siguiendo lo que es el podcast, tú le das a seguir y ya si cada vez que salga un episodio nuevo, pues tú te vas a enterar. También te invito a leer el blog que está aquí debajo el link para que sigas obteniendo más información ya más detallada por escrito. Hay personas que les gusta escuchar podcast y hay otras que les gusta leer. Entonces, por eso tengo también lo que es el blog. También aquí debajo están mis redes sociales para que me sigan. Y por último está el podcast de Patreon para que por lo menos guarden el link y ya cuando yo les diga que voy a lanzar el primer episodio, pues se suscriban porque como les dije, todavía el podcast tiene una audiencia muy pequeña. Imagínense, si el podcast gratis, perdón, tiene una audiencia pequeña, o sea, yo lanzar un podcast de pago, pues todavía no me sería rentable. Pero ya los episodios, ya hay algunos que los tengo ahí ya grabados, que se están terminando de editar, ya el primer episodio está listo. Así que todo es cuestión de que esas personas que siempre están oyendo, que yo sé que he visto que hay unas cuantas ahí que están escuchando, compartan el podcast con personas que conozcan, que les puedan interesar, síganlo, suscríbanse, para que ya yo pronto pueda lanzar esa experiencia a través de Patreon. Así que nos vemos en un próximo episodio del podcast. Bye bye. Y hasta aquí fue este episodio del podcast. Si quieres acceder a contenido exclusivo, solo tienes que suscribirte al podcast de pago. Nos vemos en un próximo episodio.